De variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Hoy es sábado 23 de enero del 2021. Saludos cordiales desde Lima, Perú, a cada una de las regiones de nuestro país y también al mundo. Gracias por seguirnos en algunas ciudades de los diversos países que tenemos sintonía también. Y bien, hoy tenemos importante información, invitados con quienes vamos a abordar diversas temáticas. Pero hoy vamos a hablar de lo siguiente. En el primer bloque están con nosotros dos reconocidos personajes ligados al quehacer del periodismo nacional. Está con nosotros en unos instantes más el señor Max Obregón Rossi, Paz Decano del Colegio de Periodistas de Lima y Paz Decano del Colegio de Periodistas del Perú. De igual manera, desde Ayacucho está con nosotros el también colega periodista Carlos Infante Yupanqui. Él, además de periodista, es hijo de uno de los reconocidos profesionales que ofrendaron su vida en las alturas de Yurajay. Y el tema está planteado: Mártires de Yurajay 38 años después. Luego vamos a compartir también con nuestra secuencia Los Cuerpos que Hablan con Oscar Cicconi. Posteriormente, en el siguiente bloque, estará con nosotros la licenciada Mónica Dávila para hablar de la comunicación efectiva en las instituciones, en las organizaciones, en las corporaciones. Y para cerrar el programa, peso ideal. ¿Cuál es la alimentación adecuada en estos tiempos en el que el estrés nos avasalla? ¿Qué debemos consumir para mantenernos saludables? Es el menú del programa, amigos. Nos vamos a una brevísima pausa comercial porque nuestros invitados ya están con nosotros. Pausa, regresamos. Ya están con nosotros y nosotros estamos de vuelta. Muchas gracias, por favor, a nuestros invitados. Allí los tenemos. Gracias, Max Obregón Rossi, nuestro Paz Decano del Colegio de Periodistas del Perú, con el que muchas de las veces hemos hablado sobre los riesgos del ejercicio profesional en todos los tiempos. De igual manera, está también nuestro invitado desde Ayacucho, Carlos Infante Yupanqui, Paz Decano del Colegio de Periodistas de Ayacucho, actual directivo también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Huamanga. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa, bienvenidos a Dialogando desde Lima para el mundo y para todas las regiones. ¿Qué tal, Gladys? Un abrazo a la distancia, mi querido Carlos Infante, Paz Vicedecano Nacional también durante mi gestión, que actualmente es una gran autoridad en la Universidad San Cristóbal de Guatemala. Un abrazo a la distancia, Carlitos. Y bueno, hoy el tema nos convoca... Buenos días, Gladys. Buenos días, Max. Hoy estamos 23, a escasos 3 días para conmemorar una fecha simbólica, una fecha que siempre nos ha convocado a quienes somos parte del Colegio de Periodistas en cada espacio regional, no solo elevar oraciones a través de una misa, sino también hacer las romerías en los cementerios de nuestras localidades. Pero me gustaría, Max y Carlos, empezar reflexionando sobre el global de agresiones, de muertes
en las que se exponen los periodistas. La ANP ha registrado 239 ataques a la prensa en el 2020 y ellos aseguran que esta cifra es la más alta del ciclo. ¿Cómo ven ustedes como autoridades con experiencia que han liderado también los colegios de periodistas del Perú y en las regiones este tema de violencia, de agresión, de mordaza en el país? Max. Lo primero que te diré es que el número no debe dejar de sorprender, porque a diferencia y estadísticas de años anteriores, tenemos más medios de comunicación también. Y entonces los medios de comunicación que se generan a través de las redes, muchos de ellos emprendimientos individuales, y lamentablemente estos emprendimientos individuales no tienen la protección debida de lo que tienen los grandes medios de comunicación. No, seguimos siendo la profesión más peligrosa del mundo. No lo decimos nosotros, ni lo dice la ANP, lo dice Reporteros Sin Fronteras, lo dicen otras instituciones de carácter internacional. Y estas agresiones que en nuestro caso se han incrementado en más de 200, agresiones de tipo física y de tipo judicial, si se quiere, porque cada vez hay, como decía, más medios de comunicación independientes, donde el periodista, es propietario, es agente que tiene que hacer comercialización y a veces hacer hasta de su propia defensa, y por lo tanto son medios que por lo general se hacen para subsistir, por supuesto, porque un medio no puede subsistir, pero sobre todo para informar cuando están cerrados los medios de comunicaciones tradicionales. Entonces, esto es una respuesta a eso, a este periodismo independiente, fundamentalmente. Si desglosamos la información del NP, la mayoría de ataques han sido a medios independientes y del interior del país, donde felizmente empezaba a crecer el periodismo. Y lamentablemente tiene que enfrentar con estas consecuencias. Y esta cifra habría que añadirle, nos guste o no, las consecuencias de la pandemia también. Si bien es cierto, no es una agresión directa, han sido las consecuencias de enfrentar y hacer periodismo. El año pasado tenemos aproximadamente 130 colegas que han fallecido en todo el país por hacer trabajo periodístico, muchos de ellos independientes y algunos otros que ni siquiera tuvieron atención como consecuencia de otra enfermedad. Y en lo que va del año, estamos hoy día a 23 de enero y estamos sobrepasando los 15 colegas fallecidos también como consecuencia de esto, ¿no? Entonces esa es una primera reflexión que nos hace ver qué tan desamparados estamos en términos, primero, de defensa física, y segundo, también desamparados porque lamentablemente en los últimos años hemos ido arribado a un periodismo independiente, pero también las defensas de cada uno son de manera independiente, no existe esa defensa global ni cerrada que lo podíamos tener en el pasado. ¿Y qué es lo que se requiere, Max, para tener o para que los periodistas nos sintamos respaldados por nuestras instituciones? ¿Qué es lo que falta? Primero, confiar en la institucionalidad. Este descontento de las instituciones viene de la década del 90, no nos olvidemos. En la década del 90 se empezaron a satanizar a todas las instituciones, a todas, desde el sindicato, pasando por cualquier otro tipo de institución gremial o defensiva. Empieza con el fujimorismo porque se da cuenta que es mejor quebrar las instituciones y dividirlas. Y entonces ni las centrales sindicales, ni los colegios profesionales, que también sufrieron su propia arremetida, pudo la gente nuclearse a partir de ahí. En el caso del periodismo fue peor. Ni siquiera ya hay en los medios de comunicación lo que decíamos los círculos, que eran una especie de corporaciones, como su nombre le indica, círculo de amigos bajo la misma denominación, en este caso el trabajo profesional, que nos reuníamos o nos creábamos para hacer actividades meramente recreativas, jugar fulbitos sociales, saludar a alguien o estar con alguien el día de su cumpleaños, saludarlo el día que se casaba, que se graduaba, que le nacía un hijo. Esos eran los círculos. Y en algunos casos podía ser la antesala de un sindicato que tiene una connotación mayor. Lamentablemente todo esto se perdió. Han sido dos décadas muy terribles donde se destrozó
Recordemos que hasta lo que era más importante, el nivel estudiantil también se destrozó y Carlos lo debe saber mucho más al ser un docente universitario de carrera. Recién con el nuevo siglo y empezando algunas cosas, hay algunas manifestaciones de poder nuclearse a través de algunos temas comunes, pero en el caso del periodismo todavía hay cierta desengaño, entendible por supuesto, porque al final cada uno intentó salvar o su pellejo, su trabajo, y por ahí surgen algunas cosas. Ahorita, por ejemplo, en el caso de Canal 7, han despedido a gente en plena pandemia, siguen despidiendo gente en plena pandemia, ¿no? Para llevar a otros con el pretexto de que son contratos CAS, pero contratos CAS que les ha llegado cerca de Navidad por correo y luego de haberles entregado, por ejemplo, la canasta navideña. Digan si eso no es perverso. Entonces, estas formas que hacen que además el propio afectado, a pesar de sentirse afectado, no lo denuncia a tiempo y cree que algunas personas debemos hacerlo, como en mi caso, pese a no ser autoridad, igual insisten, por favor, denuncia esto, y lo hacemos con todo gusto, pues le decimos, si ustedes no solamente no denuncian, sino reclaman sus derechos por la vía legal, nada de esto va a revertirse. Algunos lo hacen, algunos los entienden, otros no, por el temor también, a diferencia de antes, que ¿dónde me reinserto laboralmente? Antes uno podía irse o renunciar o era despedido y se podía ir a otro medio de comunicación y lo iban a recibir. Ahora, ¿dónde va a ser si casi todos pertenecen a la misma corporación? Y al final sale con el Benito con el San Benito de que es un periodista reclamón. Entonces, este es un tema que duele, pero es un proceso. Yo estoy seguro y espero tener vida para entender que estos procesos de alguna forma van a tener que revertirse y vamos a reclamar lo que nos corresponde reclamar porque son derechos irrenunciables. Por supuesto que sí. Carlos, en las regiones también se ve la violencia hacia los colegas periodistas y en unos minutos más vamos a centrarnos en el caso de Uchurajay. También hay cierrapuertas de medios de comunicación y especialmente cuando en periodo electoral, pues todos son periodistas, ¿no? Todos son periodistas y dañan la credibilidad de los que amamos esta profesión. ¿Cómo estamos en Ayacucho? Bueno, reiterar el saludo nuevamente a ti, Gladys, y a Max. Estamos volviendo a encontrarnos después de algún tiempo, y esta vez para una circunstancia especial que está asociada evidentemente a la problemática permanente que enfrenta el periodista en el mundo, ¿no? Un indicador que se ha señalado hace un momento comprende, pues en efecto, el número de muertos que pueden haber registrado el año pasado o este año, pero más allá de este indicador, creo que la violencia se expresa de diferentes maneras, ¿no? Las restricciones, la misma censura, las agresiones permanentes. Hemos entrado, por ejemplo, al mundo virtual y bueno, seleccionamos espacios que se reproducen en estos escenarios y ahí también existe la violencia y se refleja de una manera mucho más frenética, más intensa, y termina convirtiéndonos una vez más en el blanco de esta vorágine de violencia que representa esta vida en común en nuestro país. Las circunstancias de la pandemia a lo mejor han agudizado esta situación porque hay un clima de tensión que vivimos cada persona, cada grupo humano, cada familia, que en muchos casos nos encontramos bajo aislamiento o cuarentena, ¿no? Y todo esto pues genera un doble estrés, ¿no? Si el estrés del trabajo, la falta de trabajo es uno de los factores, a eso se suma evidentemente la problemática de salud que enfrentamos a nivel del país, a nivel del mundo. Pues Ayacucho no está al margen de esto, ¿no? Vivimos en un escenario bastante complejo. Como ustedes saben, Ayacucho durante mucho tiempo ha tenido pues el estigma, o tiene el estigma de ser un lugar donde pues se ha engendrado
un tipo de violencia política, pero además a ello le acompañan sus problemas estructurales casi centenarios, ¿no? Estamos hablando de la pobreza, la exclusión, y esto evidentemente se refleja en la vida política, en la vida social. Hay una especie de anomia que gobierna la vida en Ayacucho. Podemos tener autoridades políticas, civiles, etcétera, pero cuya función no alcanza más allá de lo que formalmente las normas le permiten. Mientras tanto, vemos una serie de dificultades en la propia ciudad. Hay una cantidad enorme de periodistas, que hay aproximadamente alrededor de 250 periodistas para una ciudad muy, muy pequeña. No es como ciudades medianas como Huancayo, Arequipa, etcétera. Ayacucho es una ciudad pequeña y sin embargo tenemos una cantidad enorme de periodistas. Ellos pues evidentemente se confunden entre quienes asumen profesionalmente la labor y quienes circunstancialmente pues desempeñan funciones de periodista como las que has mencionado, ¿no? Sobre todo en épocas electorales. Entonces, hay un conjunto de factores que afligen en este caso a la labor del periodista en una zona como esta, ¿no? Como reitero, con los estigmas que los acompañan, con los problemas de la actual coyuntura, y yo creo que todo esto pues nos lleva un poco a persistir en la necesidad de encontrar mecanismos institucionales para salir a problemas de esta naturaleza, sobre todo en el periodismo. El tema de la institucionalización del periodismo, por ejemplo, es una cuestión fundamental. Eso se ha avanzado durante los últimos 5 o 6 años, pero aún falta mucho. No tenemos una escuela que provee, por ejemplo, Escuela de Comunicación en la Universidad de Panamá, que provee muchos profesionales en el periodismo, que han ido cubriendo estos espacios, y sin embargo seguimos todavía enfrentando la presencia de improvisación, en este caso, de gente que aprovecha las circunstancias, aprovecha la coyuntura, aprovecha los problemas de tipo político, de tipo social, para subirse, como se dice, al coche, al carro, y sacar ventajas, sacar provecho de algo que para nosotros pues es un tema más de pasión que de circunstancia laboral, ¿no? Definitivamente. Ahora vamos a centrarnos en Martí Yurajay. Por favor, la primera, hay una fotografía para ubicarnos y contextualizar. Todos consideramos que solo la verdad va a ayudar a cicatrizar una herida tan profunda, no solo para los familiares de los periodistas que con mochila a la espalda fueron tras una noticia. A 38 años de lo sucedido aquel 26 de enero de 1983, ¿cómo ven mis invitados esta situación? La verdad a medias, allí está tu padre, Carlos Infante es precisamente hijo de Octavio Infante, una de las víctimas de ese fatal masacre en Uchurajay. ¿Qué nos permite reflexionar? Primero, como Carlos, como periodista, sé que no te gusta hablar mucho como hijo, y es comprensible porque las emociones afloran y el dolor persiste. ¿Cómo vemos? Carlos, por favor, esto es un diálogo súper amical, así es que, por favor, con mucho gusto participemos activamente respondiendo, y si quieren acotar también. ¿Cómo vemos a 38 años de esto? Hay heridas que no se cicatrizan. Empezaré yo por ser el mayor de la pantalla y por tener vivo este trágico momento. Yo estaba muy joven, bastante joven, y tenía una responsabilidad en un canal de televisión. En realidad los hechos ocurrieron, fue un miércoles 26, si mal no recuerdo, pero nos enteramos el sábado. Era el sábado 29, y yo tenía la responsabilidad. Recién se había creado lo que ahora conocemos como Latina, Canal 2, en ese momento era Frecuencia 2,
y la televisión entonces solamente salía a partir de las 3 de la tarde. Todavía la televisión estaba, no como ahora las 24 horas del día, sino que en algunos casos era 5 de la mañana, como Panamericana Televisión, y cerraba como a la 1 de la mañana, y después volvía a prender la pantalla. Era un canal muy joven, recién se había inaugurado a los primeros días de enero por el presidente Belaúnde, y esto fue a fines de ese mes. Llegamos como todos los días hacia las 9 de la mañana a ver el cuadro de comisiones, y yo llego hacia el mediodía porque tenía la responsabilidad. En ese momento todavía habían micronoticieros, todavía no habían noticieros, y llego hacia el mediodía y alguna gente, los reporteros, tenían ya la información que estaba circulando de que habían desaparecido nuestros colegas el día sábado, 72 horas después. Y dentro de eso teníamos fuentes en lo que era el diario de Marca. Ahí estaba Pedro Sánchez de reportero, estaba lamentablemente en este pelotón de gente que murió, y nos empiezan a llamar para cruzar información de que habían desaparecido, de que no sabían nada de ellos, y como comprenderás, la noticia nos sucumbió. A mí particularmente, tenía 22, 23 años, yo había trabajado, por lo menos habíamos cubierto información con varios de ellos. Entonces ellos eran periodistas de política, y nos encontrábamos por lo general o en el Congreso o en Palacio de Gobierno cubriendo información, hasta un año antes en que yo me fui a Panamericana a trabajar como redactor, y después pasé a esto que era frecuencia latina, frecuencia 2 en su momento, latina ahora. Y bueno, pues primero que la noticia descarapeló el cuerpo como a cualquiera, porque son colegas con los que uno comparte trabajo, son colegas con quien uno se ve día a día en una comisión periodística, pero esperando pues que hubiera noticias. Lamentablemente cerca de las 3 de la tarde la gente del propio diario de Marca nos confirmó lo que les habían dicho a alguien, de que estaban todos muertos, y tuve que lanzar el primer flash dando la lamentable noticia con un dolor muy, muy fuerte, tanto que estuve de verdad deprimido algunos días posteriores. Ni siquiera tuve la fortaleza de ir al entierro, al desfile por las calles de Lima. Doloroso, pero más doloroso que casi 4 décadas después de esto se hable poco y no haya una verdad sólida. Han habido intentos de algunos investigadores y colegas como el Chema Salcedo, como Víctor Tipe, que han tratado de reproducir exactamente lo que ocurrió, al margen de que quienes tuvieron quienes fueron los responsables físicos o materiales. Yo no tengo duda que hubo responsables intelectuales, que pasó en su momento, tanto por la Sinchis que estaban, por el recientemente instalado comando militar a cargo de Clemente Noel. ¿Verdad que no ha sido descubierto, y que ha sido el gobierno sucesivamente, los gobiernos que han ido negando la verdad y pidiendo la desclasificación? Fue Belaúnde, con todo lo que se le recuerda de señorial y persona con modales, pero no quiso decir la verdad. Posteriormente Alan García, por supuesto Fujimori, nuevamente Alan García, ni Ollanta Humala, ni PPK, ni este gobierno, pese a las insistencias de los familiares, se han ido familias, madres, esposas, padres de gente que fue asesinada sin saber la verdad, como el caso de la mamá de Jorge Mendívil, un chiquillo de apenas 22 años. Quienes están muertos tendrían aproximadamente mi edad o un poquito más en la actualidad, si vivieran. A Octavio no lo conocí, no estuve yo en Ayacucho, pero todo lo que después conocimos de lo que se portaba, lo que significaba como profesional y serio, duele también.
tuve la posibilidad de conocer posteriormente a su hijo, a Carlos, y por lo que es Carlos, no tengo duda que fue su padre un gran profesional. Honor a quienes están caídos. Sin duda, recordar a Jorge Sedano, de la República, Amador García, Luis Mendívil, Reto, Félix Gavilán, también del diario de Noticias de Ayacucho, Pedro Sánchez, Octavio Infante, Eduardo de la Pinela, y también, que poco se habla, la muerte del guía Juan Argumedo. Carlos, tú también has investigado como periodista, como hijo. El primer propósito de esta delegación que parte de Lima hacia Ayacucho no va con rumbo a Uchurajay, ¿no? Más bien parte, es decir, llegan a Ayacucho, pero se cambian los planes. Hay algo más que les intriga en Uchurajay, aun cuando ya a través de caretas Gorriti había recabado información privilegiada en Huachao, cuando se difunde el asesinato de los pobladores campesinos a los senderistas. ¿Cómo es eso? ¿Qué verdad puedes compartir con nosotros? ¿Cómo se da ese cambio hacia Uchurajay? ¿Es así? A ver, Gladys, sí, bueno, voy a un poco comentarles algo previamente. Una primera experiencia que tengo ahora es con el desconocimiento que generalmente se tiene sobre lo que ha ocurrido hace muchos años, sobre todo en un sector importante de nuestra sociedad, la juventud. Tengo en clases, por ejemplo, alumnos que en ocasiones preguntan con cierta inquietud, ¿no?, respecto a lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, lo que puedo registrar primero es eso, ¿no?, un desconocimiento, hay bastante inquietud, pero mucho desconocimiento, no solo del hecho propiamente que representa Uchurajay, sino del contexto en el que ha ocurrido este grave suceso, ¿no? No fue un hecho aislado, no fue un hecho casual, no fue fortuito, no fue un accidente. La premeditación es un elemento que subsiste en la historia de este acontecimiento y que tiene que ver mucho con el contexto de la época. Como recordarán, por lo menos la generación a la cual pertenecemos, sabemos que en los 80, a inicios de los 80, se produce un acto subversivo, inicia un proceso subversivo entre esta agrupación Sendero Luminoso y el Estado peruano. Los primeros 2 años, hasta el tercer año, estamos hablando de 80, 81 y 82, Ayacucho, que era foco de este acontecimiento, registra alrededor de 200 muertes. Fíjense, 200 muertes, si es que nosotros dividiésemos, para hacer simplemente una aritmética, entre los días que se estaba desarrollando este conflicto, es poquísima la cantidad de muertos por día, aun cuando estas muertes se producían de manera terrible, porque habían muertes de parte de civiles, de policías, de campesinos, de gente que a lo mejor no tenía ningún tipo de vínculo con Sendero ni con las fuerzas del orden. Sin embargo, los cuerpos aparecían en distintos lugares. Un grupo que está totalmente vinculado a este tipo de crímenes eran pues los hinchis, ¿no? Y también los Yapagatin. Eran 2 organizaciones, 2 instituciones de la policía muy especializada en lucha antiguerrillera o antiterrorista, que luego se llama así, ¿no? Pero las muertes se estaban produciendo de manera continua, iban incrementándose, pero no llegaban a una cifra superior a los 200. Lo menciono por lo que voy a decir más adelante. Sendero prácticamente tiene una presencia muy fuerte en las comunidades, arrasa comisarías, puestos policiales, estaciones policiales en diferentes lugares. Y esto representa una especie de golpe al Estado a través de la institución policial. Es cuando el presidente de entonces, Fernando Belaúnde Terry, decide o dispone que ingresen las Fuerzas Armadas hacia el mes de diciembre del año 82.
reitero, hasta ese momento se producen aproximadamente 200 muertos. Cuando entra el ejército, ¿no? Y cuando entran las Fuerzas Armadas, específicamente el ejército de Ayacucho, bueno, esto se convierte en una zona militar. Hay más de 5.000 hombres apostados en Ayacucho, 5.000 militares. La infantería de marina toma Huanta, por ejemplo, que se le asigna como zona de operaciones. Ayacucho, en cambio, sobre todo la provincia de Huamanga, lo hace el ejército, pero hay una coordinación muy estrecha entre ambos. Los primeros días de enero del 83, sorprendentemente se producen un número altísimo de muertes, casi 30 muertos en zonas altoandinas, especialmente en la zona alta de Huanta. Y esto evidentemente genera un impacto muy fuerte a nivel nacional y a nivel mundial, porque estas muertes no se producían de manera individual, como estaba ocurriendo anteriormente, sino de manera colectiva. 8, 10, 12 muertos en zonas altoandinas, en Huanta sobre todo, reitero, y las muertes eran tan brutales, tan conmovedoras, porque inclusive dentro de las víctimas estaban niños. Este es el caso de Huaychao, ¿no? Hay otras 3 comunidades que son escenario también de crímenes colectivos que despiertan el interés nacional. La opinión pública, no solo nacional, sino internacional, empieza a tomar atención sobre lo que venía ocurriendo en Ayacucho, y un grupo de periodistas, principalmente de la capital, decide tomar contacto con periodistas locales. Tanto mi padre como Félix Gavilán trabajaban en Ayacucho, y el contacto se produce con ellos. Es cuando empiezan a organizar una especie de expedición para visitar esa zona y averiguar qué era lo que realmente estaba pasando. ¿Cómo es que criaturas de 12 o 13 años en la zona de Huaychao habían sido asesinadas de la manera más salvaje que puede darse en esos tiempos, ¿no? Con piedras, etcétera, etcétera. Vienen los periodistas en una cantidad significativa, eran más de 30, como recuerda Max, y lo que hacen primero es solicitar no solamente garantías, explicaciones, sino también el apoyo del comando militar, que en ese momento estaba a cargo del general Clemente Noel Moral. Pero Noel no les brinda ningún tipo de apoyo. Les dice que la zona es sumamente peligrosa, hay un clima totalmente de incertidumbre en las zonas altoandinas, que no podían brindarles ningún tipo de apoyo. Ojo, lo remarcan esto, y eso está documentado. Y sin embargo, ese mismo día, ¿no?, el día en que partieron los periodistas, le facilitan un helicóptero, le ponen a disposición un helicóptero a Gorriti. Gorriti trabajaba en una revista muy afín al gobierno de entonces. Estamos hablando de Caretas, ¿no? O sea, no es que no había condiciones para que puedan brindarles como ayuda, apoyo a los periodistas que deseaban partir a esa zona y ver qué estaba ocurriendo. Realmente lo que se quería era encubrir lo que estaba haciendo el ejército en esas zonas altoandinas en combinación con los infantes de marina. Y lo que estaban haciendo era promover, incitar, estimular a la gente a que reaccione de manera cruelmente y tome la justicia por sus manos y empiecen a enfrentarse. Algo que podría justificarse desde una perspectiva de conflicto. El problema está en que había inocentes en medio de ello, que fueron finalmente las víctimas de todo este acontecimiento terrible que vivimos en esa época. Los periodistas llegaron a Uchurajay, es cierto, como bien preguntas, ¿qué cosa hubo detrás de esto? ¿Qué otras cosas más les llamaron la atención en Uchurajay los periodistas? En realidad, Uchurajay es un lugar de paso. Es una que inevitablemente los periodistas tenían que pasar, por el que tenían que pasar para llegar a la zona de Huaychao donde se produjo la matanza. Entonces, no era el objetivo Uchurajay, sino Huaychao. Lamentablemente, el 26 de enero recorrieron casi 14 horas, llegaron a Uchurajay a media tarde y se encontraron con un grupo de campesinos. No fueron todos, eso es algo que debemos también remarcar, no fueron los 400 personas que vivían en esas zonas de manera diseminada en sus pequeñas viviendas. No era un grupo de 35, conformado principalmente por los dirigentes de la comunidad, el teniente gobernador que representaba al poder estatal y que días previos había recibido una orden de actuar frente a quienes venían por a pie, ¿no?
los amigos venían por aire y los enemigos por tierra. Y simplemente lo que hicieron fueron entender ese mensaje, actuar frente a la invocación que también días previos había hecho el presidente de la República al decir que en Guaychao habían actuado de manera con gallardía, firmeza, se habían defendido, o sea, había una fuerte incitación al crimen. Y lo que hicieron 2 días después, 3 días después, en Uchurajay fue asesinar a los periodistas porque sabían que ellos iban a una comunidad a conocer lo que realmente había hecho el ejército a través de la comunidad campesina, de esas futuras rondas campesinas que luego se activaron en todas esas zonas altoandinas. Definitivamente hay tanto que hablar y escucharte también es un privilegio. Sé que estás escribiendo un libro y de hecho vamos a tener seguramente mayor información. Lo que sí podemos corroborar es que el informe de esta comisión, Mario Vargas Llosa, concluyó que los campesinos fueron los que asesinaron a los periodistas, porque hay esa confusión que es casi ratificada también por la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Las heridas están allí. Brevemente, producción me está pidiendo ya terminar esta entrevista. Tú tenías 11 años, desde ese tiempo has abrazado seguramente con tanta pasión esta carrera, porque tu colegio estaba justo en el camino del trabajo de tu padre, recuerdas en alguna otra entrevista. Hay un antes y un después para los peruanos, para los ayacuchanos, en la historia del periodismo nacional. Para ambos, por favor, para terminar ya con esta entrevista. Absolutamente, creo yo. Si me permites, Max, quiero redondear una idea que me tiene con esta necesidad de plantearla. Un antes y un después, definitivamente. La guerra toma sentido y se conoce al mundo a partir de lo que es Uchurajay. Como dije antes, el número de muertos, un indicador, pudo habernos dicho de cuál era la situación en Ayacucho, y había una suerte de mirada anecdótica de lo que estaba pasando en esta zona del Perú, y después realmente se abre esas oscuras circunstancias en las que estaba enfrentando no solamente Ayacucho, sino el Perú. Para mí, evidentemente, en lo personal, Gladys, Max, creo, todos esos años han sido evidentemente de mucha impunidad incluso para persistir en una tesis. Yo eso lo quiero denunciar, ¿no? Se persiste en una tesis errónea, se dice que hubo un problema de error, de confusión, y todo lo que gira alrededor de este tipo de argumentos a mí me parece que pretende justamente desvirtuar la inmolación de los periodistas, el sacrificio, el esfuerzo, el ejemplo que dejan. Todas estas tesis abonan en ese sentido. Creo que lo que hizo el gobierno, lo mejor que pudo haber hecho el gobierno a nombre del Estado hace 2 años aproximadamente, es haber reconocido y haber pedido disculpas por primera vez, después de 3 décadas y un poco más, pedir disculpas, asumir responsabilidad por lo que ha ocurrido en Uchurajay, algo que jamás se hizo y siempre lo hemos exigido, y por fin se hizo. Ahora lo que cabe es que empecemos a contar la historia como corresponde, hablar de su contexto, de en qué contexto es que ocurre este crimen, cómo es que terminan los periodistas asumiendo un papel dentro de este escenario que has mencionado, de dividir 2 momentos, un antes y un después en la historia del Perú contemporáneo. Carlos, voy a coincidir contigo con todo el análisis y con todo el resumen. Tú, como buen comunicador y sociólogo, lo has podido hacer. Si existe un antes y después, con la muerte de nuestros colegas, es porque se empezó a conocer lo que se estaba viviendo ya en Ayacucho. Pero un antes y un después en el periodismo, lamentablemente creo que no. Nos hemos quedado con el antes, en nuestra generación, y algunos que por historia podemos contar a las generaciones más jóvenes, pero me temo que esto se vaya diluyendo en el periodismo. La lección que quedó es que fue la mayor muerte de periodistas en una misma comisión, ¿no? A nivel mundial, y el dolor que tenemos.
pero en el periodismo no creo que lamentablemente exista un después de Uchurajay. Existe el dolor, lo ha recordado bien Carlos, estuve en esa ceremonia, 36 años después recién el Estado reconoció lo que había ocurrido con Uchurajay, pero nada más. Espero equivocarme. Sirvió sí para que este conflicto que se empezó a vivir en una región tan convulsionada, tan querida, tan católica, porque hasta se quiso eso disminuir y que empezó a distorsionarse por una mentira, por una novela, por una ligereza de la Comisión Vargas Llosa, eso ya se verá calificado, pero no es cierto que hubo una confusión. Está demostrado claramente, como lo ha hecho Carlos muy bien, habían varios quechohablantes, había gente que se pudo comunicar, había gente que inclusive conocía a algunos pobladores que estaban ahí. Sin embargo, a pesar de eso, fueron asesinados inmisericordiamente porque ya la autoridad militar que estaba al mando en ese entonces les habían dicho, como se ha subrayado y enfatizado y cada vez que debemos recordarlo, los que llegan por tierra son enemigos, los que llegan por aire son amigos. Una lástima, pero mi recordatorio permanente, mi afecto y mi dolor también a nuestros mártires. Sí, cumplieron una consigna, ahí está el interrogante. Muchas gracias, apreciados colegas, Max y Carlos, por esta importante plática de recordación, y el 26 seguramente, como todos los años, estaremos también visitando, virtualmente los homenajes que realizan cada institución periodística en nuestro país. Memoria eterna a los mártires de Uchurajay. Muchas gracias, colegas. Un abrazo para todos. Gracias, Gladys. Muchas gracias. Inmediatamente me dice producción, por favor, ya está con nosotros Oscar Cicconi y los cuerpos que hablan. Mil disculpas, Oscar, la puntualidad es uno de tus referentes. Adelante, por favor, y queremos escucharte y verte ya. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Gladys? Muy buenos días para todos los televidentes. Bueno, un poco este espacio que hoy comienza tiene el objetivo de poder acercarnos a lo que hoy en día es lo que al país todavía le falta para atacar a esta pandemia que estamos viviendo y que aparentemente vamos a tener que seguir teniendo durante quizás este año y el año que viene. Un poco es la prevención y la promoción de la salud y básicamente de la salud mental, ¿no? O sea, la salud física, tenemos conocimientos, tenemos lugares donde atendernos, pero para la salud mental no hay forma de prevenirnos. Y justamente ¿por qué? Porque nosotros desconocemos cómo los cuerpos funcionan, cómo nuestros cuerpos hablan y cómo lograríamos, con cosas muy simples y sencillas, comenzar a poder levantar nuestras defensas inmunológicas y cómo lograríamos justamente poder comenzar a tener una mayor defensa como para contrarrestar el virus. Porque miren, está demostrado que el índice de personas que se afectan son un 15% nada más. Quiere decir que ese porcentaje del 15% podríamos contrarrestarlos justamente con un montón de movimientos, de gestos, como vamos a ir viendo. Las neurociencias en estos últimos 30 años se han desarrollado mucho y básicamente en la parte tecnológica. Entonces, un poco lo que nosotros queremos es mostrarles a ustedes cómo funciona el cerebro humano y cómo el cerebro es el que genera que nuestras defensas vayan levantándose y que nosotros podamos empezar justamente a autosanarnos. Entonces, ¿cómo funciona? En el año 1960, un médico, el doctor MacLean, un neurólogo, desarrolló una teoría sobre los sistemas que forman nuestro cerebro. Él dijo que hay 3 sistemas. Hay un sistema que está aquí detrás, si ustedes se tocan la nuca van a ver, este sistema se llama sistema reptiliano.
El sistema reptiliano es el que maneja la respiración, el que maneja la digestión, el que maneja el sueño, maneja el hambre, la saciedad, el instinto de lucha, fuga, la supervivencia, los ritmos del cuerpo humano, maneja todo lo que es que el cuerpo humano esté vivo. Es el sistema que actúa, ese sistema no piensa ni siente más que cómo hago para que el cuerpo esté vivo. Él no sabe si yo me siento triste, si estoy con problemas en ese momento económicos, no. Ese sistema simplemente, él dice, aparece un enemigo, aparece algo así como un virus, yo tengo que hacer que este cuerpo sobreviva. Después viene un sistema que se llama límbico hipotalámico que está encima. El sistema límbico hipotalámico es justo que hace que se expresen las emociones y que se desarrollen los instintos mamíferos. El reptil justamente tiene la característica de que, por ejemplo, los reptiles no tienen el sentido instintivo gregario, de manada, de familia. En cambio, en el sistema cerebral, donde está la zona de las emociones, está justamente todo lo que tienen los mamíferos. Y luego viene otro sistema que se llama neocortes, que es el que piensa, que está encima, que es el más grande, donde está la cultura, la religión. Ahora, ¿cómo funcionan estos tres sistemas? ¿Cuál es el sistema que en el caso de que haya una amenaza, sea el que nos va a defender, el que en el acto empieza a ser, que como dicen los neurólogos, hoy en día los neurocientíficos dicen que es el que fija las defensas automáticas para que esta amenaza no ingrese en el cuerpo y lo afecte. Entonces, todo empieza cuando justamente se activa el sistema reptiliano, que es el que genera las hormonas del estrés, que son las que se ponen al cuerpo en alerta para defenderse. ¿Qué quiere decir? Que se aceleran los ritmos cardíacos, se aceleran los ritmos respiratorios, se acelera la presión arterial, ¿no? Y todo eso sucede simplemente porque nosotros, en el momento en que tenemos una sensación de riesgo, de peligro, tenemos miedos, empezamos a expresarnos a través de miedos. A mí me dicen, un vecino se ha contagiado del COVID y automáticamente mis ritmos cardíacos se aceleran porque yo digo que no me acuerdo si me crucé con él, no me crucé con él. Entonces, así como este sistema reptiliano y este sistema límbico, que es el 85% de la comunicación no verbal, miren ustedes la importancia que tiene. O sea que toda mi comunicación que se expresa a través de gestos, de movimientos, de actitudes emocionales, justamente la manejan estos dos sistemas, y el que piensa ahí un poco queda relegado y queda de lado. Entonces, en este momento, a partir básicamente del siglo XXI, la Organización Mundial que maneja las terapias del mundo ha creado un área que se llama terapias mente-cuerpo. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos es el más importante en el mundo, que es el que valora, que investiga, que explora si estas terapias funcionan realmente desde el punto de vista científico. Y dentro de estas terapias que está el Qigong, que conocemos, que está el Tai Chi, que están un montón de disciplinas que no están dentro de las carreras científicas en las universidades. De estas terapias, ellos han determinado que las terapias mente-cuerpo son las que trabajan y funcionan desde técnicas que afectan la capacidad que tiene mi mente de poder influenciar en las funciones y en los síntomas orgánicos. La metodología que yo vengo a compartir con ustedes, que se llama CICERE, es una metodología que trabaja la integración del cuerpo, de la parte emocional
y la parte reflexiva. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando uno va a un médico, va a un psicólogo, el médico conversa con uno le explica lo que está sintiendo, uno le dice, siento mucho miedo, soy una persona que automáticamente, si me dicen que tengo una enfermedad, me deprimo, me pongo muy ansiosa. Entonces el médico le habla a uno y le da medicamentos. En el caso de estas terapias mente-cuerpo es distinto. Nosotros le decimos a la persona, si tú haces un movimiento, ese movimiento genera sustancias, se genera conexiones cerebrales que van a generar las sustancias químicas que van a levantar tus defensas inmunológicas inmediatamente. Y eso está justamente en el cuerpo, y eso es lo que vamos a hacer en este espacio que te vamos a tener todos los días sábados en Dialogando. Muchas gracias, Oscar Cicconi. El poder de la mente es tan abrumante y de hecho te agradecemos por también sumarte a este programa. Un fuerte abrazo, apreciado Oscar. Y nos vamos inmediatamente con la licenciada Mónica Dávila. Ella es experta en comunicación organizacional. Mil disculpas, estamos casi corriendo con el programa, pero tenemos que hablar también largo y tendido con ella. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida al programa. Gracias, Gladysita. Buenos días y buenos días a todos tus oyentes. Muy contenta, un honor para mí compartir este momento contigo. No, al contrario, dentro de tu experiencia profesional has estado en diversas instituciones del Estado, también privadas, y de hecho enfocándote en ese trabajo comunicacional efectivo. ¿Qué es lo que se entiende por un trabajo comunicacional efectivo? ¿Cómo comunicar bien, con efectividad para un público interno y externo, para partir de ello? Bueno, un comunicador hoy en día tiene que estar alineado en 360 grados en la comunicación, como bien lo has dicho, ¿no? Una comunicación interna y externa. Un DIRCOM normalmente pues tiene a su cargo todo el aspecto comunicacional y para ello pues tiene un equipo que forma parte de la institución y se encarga de ver todo el aspecto comunicativo, tanto interno para sus colaboradores como externo para el público y la opinión pública en general. ¿Y qué es lo que a veces decimos, qué tips, qué requisitos? ¿Por qué es importante comunicar adecuadamente? Estamos en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, y decimos, tenemos que incidir permanentemente en la memoria colectiva para que quienes nos estén viendo, escuchando a través de nuestras campañas comunicativas, entiendan y se empoderen del tema y eviten, por ejemplo, salir cuando no es necesario en estos tiempos de pandemia. Bueno, nosotros tenemos una programación en el año que está dentro del plan de comunicación que se alinea a un POI, ¿no? Como institución pública. Y definitivamente también hay momentos de crisis donde tenemos que salir para comunicar a la ciudadanía y en general a todos para poder informar cuál es la verdad, ¿no? Cuáles son las situaciones reales y cuáles son las actitudes o las conductas que se deben adoptar, por ejemplo, ante una pandemia, ¿no? Vas a estar, ya empezamos, ahora poco nos falta, en febrero, en un taller de verano gratuito, y te agradezco a nombre del programa tu desprendimiento, porque es un lujo tenerla a Mónica. Pues ya tenemos casi 50 inscritos y nos vas a hablar de varios temas: protocolo, ceremonial, las precedencias. ¿Por qué tener en cuenta el protocolo? ¿Qué es el protocolo como concepto, especialmente en organización de eventos? El protocolo es un conjunto de normas, de conductas, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta para que una institución pueda desarrollar un acto oficial de manera ordenada, con los comportamientos adecuados, ¿no? Si no hay protocolo, no hay orden.
en una institución. Y generalmente tener bien establecidos sus normas protocolares en una institución, sea pública o privada, habla muy bien de la imagen de la institución, de la organización de la institución, ¿no? Son puntos muy importantes que hay que tener en cuenta siempre, porque organizar un evento o la presencia de una autoridad, de una institución, no es tan sencillo como muchos piensan, ¿no? Hay todo un trabajo detrás de ello, sobre todo en los actos oficiales, donde hay que tomar en cuenta mucho el tema protocolar, ¿no? Los invitados, el anfitrión, los invitados de honor, el lugar donde se va a realizar el evento, la hora, todo el contexto donde se va a desarrollar la actividad también, ¿no? Es muy importante. Sí, el protocolo de una institución está basado como una institución pública dentro del protocolo y ceremonial del Estado, que está establecido por normas y que están sustentadas legalmente, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar en este curso. El protocolo, las presidencias, los tipos de ceremonial, ¿no? Para que tengan un conocimiento general, pero también precisando el tema de institución, ¿no? Es un mundo apasionante el protocolo, el ceremonial. Es algo que normalmente no se enseña en las universidades, ¿no? En las facultades de comunicación, pero que es una especialización que ya está dando frutos, porque ya hay un área de protocolo en las instituciones públicas que es muy importante que tenga especialistas para que pueda desarrollar una muy buena labor. Sí, y hay situaciones en las que también vamos a tener que resolver cómo nos programamos con anticipación, cómo dejamos todo establecido, los tareos, el micrófono, los equipos, y no pues tener incidentes lamentables en el evento. Una pregunta así un poco curiosa, Mónica. Quienes hemos estado quizás haciendo imagen, hemos tenido desde jefes muy reacios al protocolo, no quieren dar mucho, por ejemplo, entrevistas, y hay algunos que nos facilitan el trabajo. Y también seguramente nos vas a dar algunos tips de cómo capacitar a voceros, por ejemplo, cuando tengan que exponerse a los medios de comunicación y manejar las ideas que es lo que queremos que se posicione ante nuestro auditorio. Sí, claro que sí. Bueno, en el tema de protocolo, se prepara también a la autoridad. Cuando uno organiza un evento, hay que conversar previamente, antes del inicio del evento, con la autoridad y decirle de qué se trata el evento a través de una carpeta, ¿no? Eso es también algo que vamos a tocar, porque nadie enseña a hacer una carpeta. Una carpeta para la autoridad y una carpeta para la autoridad invitada. Por ejemplo, si es que hacemos una actividad e invitamos al ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo va a tener que estar dentro del programa, va a tener que dar un discurso, ¿no? Y siempre manejar la jerarquía, que es la precedencia, ¿no? ¿Quién habla primero, quién habla después? Armar una carpeta implica tener todos los elementos que van a estar dentro del evento. Tener una nota de prensa, tener una ayuda a memoria, tener las ideas fuerza, el programa y el desarrollo de la actividad. Desde el momento en que va a ingresar la persona al evento, quién lo va a recibir, hacia dónde se va a dirigir, se incluye un plano del desplazamiento si es que hubiera un momento en que se va a develar una placa o se va a hacer un recorrido por un espacio, luego por otro, y si se van a dirigir unas palabras o luego va a haber una conferencia de prensa o una rueda de prensa. Todo eso tiene que estar dentro de una carpeta para que la autoridad sepa cómo se va a desarrollar el acto, ¿no? El tema de la mientras personas cuando... Hola, tenemos un pequeño inconveniente, y es que toda esa responsabilidad recae en la dirección de comunicaciones, ¿no? De la directora de comunicaciones de las instituciones públicas y privadas. Pero para ello hay herramientas que se le otorgan para que pueda desarrollar una buena vocería, ¿no? Sobre todo su comunicación verbal, muy importante, qué es lo que va a decir, pero también cómo lo va a decir y en qué momento debe decirlo y hacia qué información debe de ceñirse, ¿no?
porque muchas veces los periodistas pues quieren entrar por ahí y sacarle alguna información que no debe darla. Entonces tiene que saber evadir, tiene que saber llegar al tema central para que no vayan a sorprenderlo, ¿no? Eso sí es algo que tendríamos que definirlo con una sesión, ¿no? Porque manejar un media training no lo hace cualquiera, ¿no? Hay que tener mucha experiencia para hacerlo y entrenar a esos voceros. Hay mucha expectativa, reitero, que ya hemos puesto un límite, Mónica, de todo el Perú, y es nuestra alegría. Están desde Lambayeque, está Jaén, está Piura, está Lima, está Huaraz, está Ayacucho, y de hecho agradecerte a ti, y seguramente hay muchos temas que en ese espacio vas a también absorber, a dónde colocamos los estandartes, cómo van las banderas, y los que a veces tenemos algo de conocimiento decimos, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Entonces va a ser una gran experiencia conocer de todo el profesionalismo, Mónica. Muy agradecida a nombre del programa Dialogando por compartir. Sé que tienes una agenda apretada porque estás estudiando y también con tus conferencias permanentes. Quiero recordarles que también Mónica ha sido integrante del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Periodistas del Perú. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Muchas gracias. Yo encantada de participar y bueno, y espero que todos puedan participar porque van a aprender mucho, vamos a tener muchos tips que les van a servir para las personas que de repente ya están desarrollando su labor de protocolo o que quieren ingresar a este maravilloso mundo del protocolo y ceremonial. Muy bien, gracias, un fuerte abrazo y nos vemos prontito con la licenciada Mónica Dávila y todo el tema relacionado a comunicación organizacional. Deberíamos de tener, porque lo tenemos en pauta en estos momentos, a Gerson Rivas con razones de peso, inclusive ya nos había enviado su tema hoy y vamos a conocer desde la información que ha compartido cuáles son los productos adecuados que debemos de consumir. Me dicen que no está todavía conectado. Vamos a compartir este impresionante video del grupo Alturas. Por aquí pasaron, es un tema que recoge, que homenajea a los mártires de Yurajay, del autor Luis Abelardo Takahashi Núñez. Con ustedes, el grupo Alturas y Por aquí pasaron. 8 rosas coloradas del corazón del pueblo del Tallo fueron cortados en Uchurajay. Adelante con el video. De don Luis Abelardo Takahashi Núñez, Por aquí pasaron. Coloradas
periodistas partieron en busca de la verdad y solo encontraron la muerte. Nos dicen eso, que no volverán, pero nosotros decimos que no, porque ellos estarán presentes, siempre presentes y vivos en nuestros corazones. Que por busca de la verdad solo encontraron la muerte en un yugal. Mártires de la que por busca de la verdad. Hasta el próximo sábado con este gran himno. Esa memoria, reitero, eterna a estos 8 periodistas mártires del periodismo. Hasta el próximo sábado, amigos. Muchas gracias a todo nuestro equipo. Nos sacan ya del aire porque nos hemos pasado unos minutitos. Que tengan un bonito fin de semana. Dialogando. Programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando. Con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.